Ministerio Internacional de Avivamiento. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener una actitud diferente en este tiempo, porque nosotros, en nuestra casa está Jesús, y si en mi casa está Jesús, la voz que yo tengo que oír es la voz de Jesús, que me da paz, que me da confianza y que me da seguridad. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. El mundo tendrá que darle la gloria a Dios. El mundo se maravillará por lo que viene, porque los hijos se van a manifestar. Quiero invitarlo que abra su Biblia, por favor, en el capítulo número 2 del libro de Joel. Capítulo número 2 del libro de Joel. En días pasados lo mencioné. Hoy quisiera volver a tocar ya más profundo algo que el Señor ministró a mi corazón, porque acuérdense que estamos en una noche de esperanza. Joel capítulo número 2, versículo número 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Amén y amén. Señor, en esta noche te damos gracias una vez más por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia, glorificar tu nombre, reconocer tu grandeza, que tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esta noche queremos pedirte que hoy nos visites con la presencia poderosa y sobrenatural de tu Espíritu Santo, que tu gloria ministre cada corazón, cada vida, cada familia, cada persona que se conecte a esta transmisión, cada persona que la vea más adelante. Señor, por favor, glorifícate en sus vidas, ministra en ellos para que ellos sean testigos y testimonios de tu poder, de tu gloria, de tus manifestaciones en medio de aquello que tú has determinado para tu pueblo. Señor, en el nombre de Cristo, que nuestros corazones hoy sean confortados, que nuestra esperanza sea renovada, que nuestra confianza más firme que nunca, porque tú eres Dios poderoso que hace todas las cosas para la gloria de su nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. El libro de Joel es un libro muy interesante, sobre todo en estos momentos que nosotros estamos viviendo, momentos en los cuales pues todas estas circunstancias de alguna manera con el paso de los días agobia más el corazón de las personas. Y nos agobia más porque indudablemente personas que acostumbramos salir, cumplir compromisos, en el caso de los cristianos, reunirnos, estar juntos para alabar, para exaltar el nombre del Señor en medio de la congregación, pues todo eso hace que nosotros de alguna manera nuestro corazón se sienta un poco agobiado por ese aislamiento que estamos viviendo, que se sienta agobiado por no podernos reunir en nuestra congregación, que se sienta agobiado porque sencillamente no tenemos la libertad como antes de salir libremente a la calle, que se sienta agobiado porque con el paso del tiempo los compromisos financieros no esperan. Estamos viviendo este aislamiento, pero los compromisos financieros no esperan, los arriendos siguen corriendo, los recibos siguen corriendo, los compromisos siguen corriendo, y eso es evidente que va a seguir siendo así. Entonces, con el pasar de los días, nosotros nos encontramos con un panorama que para muchos puede ser desolador. Encontramos a la gente, estaba leyendo unos artículos hace unos momentos, artículos en los que me encontraba con personas que están pues en medio de la desesperanza porque no reciben ayuda. Usted lo puede ver en las noticias. Estaba viendo otras preocupadas porque son comerciantes, tienen sus negocios, y si no producen sus negocios pues no pueden o no tienen la posibilidad de pagar sus arriendos.
no hay mayor alivio para este tipo de circunstancias, porque definitivamente hay que cumplir con los compromisos financieros y eso agobia el corazón de las personas. Luego nos encontramos con el hecho de que la gente de afuera, nosotros mismos al salir hay el temor del contagio, el temor de la enfermedad, en fin, una situación agobiante la que muchas personas pueden estar viviendo hoy en día. Pues esta situación no es diferente dentro del contexto de las emociones a lo que nosotros nos encontramos en el libro de Joel, capítulo número 1. En el libro de Joel, capítulo 1, específicamente nosotros estamos encontrando que una gran plaga de langosta ha venido sobre la tierra para devastarla. Esta devastación de la langosta ha atentado varios escenarios del pueblo judío. Nosotros encontramos escenarios como por ejemplo el financiero. Dice el capítulo 1, versículo número 4, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces está hablando de una enorme devastación. Algunos intérpretes de la Biblia, y aquí sí me permito decir con una desafortunada equivocación, dicen que esto hablaba de ejércitos extranjeros que habían venido para invadir el pueblo de Dios, el pueblo judío. Pero literalmente la escritura aquí nos está hablando de una plaga de langosta que azota específicamente la nación, el pueblo de Dios. Cuando yo miro eso, yo estoy encontrándome que nosotros hoy en día estamos siendo azotados por una langosta. Cuando yo miro el capítulo número 2, en el versículo número 18, yo estoy encontrando las promesas que Dios le da a su pueblo, promesas de restauración, donde la escritura nos dice: Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces yo a través de este mensaje, antes de hablarle las promesas, quiero mostrarle cuál es el camino que el Señor está revelando al pueblo para que pueda haber una restitución sobre el pueblo en medio del ataque de esta langosta inmisericordiamente que ha destruido completamente todo lo que tiene que ver con el poder económico del pueblo. Porque quiero recordarle que cuando usted mira lo que estamos anotando del versículo número 4, usted está dándose cuenta que se comieron absolutamente todo. O sea, se comieron todo. Se comieron la hierba, se comieron los frutos, se comieron todo. O sea, no dejaron absolutamente nada. Ahora, esto es más grave desde el punto de vista de que la economía del pueblo de Israel es una economía es agricultura. O sea, la base de la economía es agricultura, y si la agricultura se ve afectada, indudablemente que todo lo demás es afectado. Entonces eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí. ¿Qué está pasando hoy? Y por eso yo traigo este mensaje, para que podamos analizarlo desde un punto de vista objetivo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy nos estamos encontrando con que hay una langosta llamada coronavirus que ha venido a afectar indudablemente la economía a nivel mundial. O sea, no estamos hablando, como es el caso de Joel, solamente del pueblo de Israel, sino estamos encontrando que hoy la langosta, ese coronavirus, ha afectado toda la economía a nivel mundial. La economía ha sido afectada indudablemente por esta circunstancia que nosotros estamos viviendo hoy día. Empresas se han paralizado, gente se ha quedado sin trabajo. Plantas de producción han dejado de producir por razones obvias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted me dice si es o no comparable a lo que está sucediendo aquí en este versículo número 4. Pero sigamos adelante. El versículo número 8 dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Usted ve el versículo número 8
algo que también encontramos hoy, y es la descomposición de alguna manera del núcleo familiar. Llora como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Usted está encontrando hoy en día, a través de esta crisis que vivimos, que hay una enorme división dentro de los hogares. Yo lo he predicado ya en otras ocasiones y esto es un llamado de atención para que nosotros como creyentes no solo estemos orando, sino que también tengamos cuidado dentro de nuestras relaciones familiares. Y no hablo solamente de la relación del esposo con la esposa, sino estoy hablando de la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, es decir, con el núcleo familiar, sea cualquiera que este sea. Si usted vive con su abuelo, le habla a usted. Si usted vive con sus tíos, le habla a usted. Estoy hablando del núcleo familiar en el que usted vive y se desarrolla. Esto aquí es afectado porque no habían recursos. Aquí hoy en día está siendo afectado porque usted, no tengo que decirle, en la televisión usted se encuentra con que ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado indiscutiblemente agresiones entre esposos, agresiones contra los hijos, etcétera, etcétera, ha aumentado. Les comentaba el otro día que por allá en China, después de que ha pasado todo esto, ya van más de 200,000 divorcios. Aquí un grupo grande se hizo un estudio y se determinó que un gran porcentaje de familias se van a divorciar, se van a separar tan pronto termine el coronavirus. Está viviendo por las redes sociales que se comenta y dice, no, yo tan pronto termine esto, voy a irme de mi casa paterna, me voy a independizar, yo ya no me aguanto, bla, 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 bla. O sea, todas estas circunstancias indudablemente han afectado el núcleo de la familia. Luego dice el versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes, ministros de Jehová están de duelo. Cuando usted ve eso, usted lo que encuentra es que tuvo que detenerse las reuniones porque la esencia de la reunión dentro del pueblo judío era justamente las ofrendas, las libaciones. Ofrendas me refiero los sacrificios que se presentaban delante del Señor. Acuérdese que nos habla el Pentateuco de las instrucciones que se habían dado de sacrificar, que el buey, que el palomo, que el cabrito, de acuerdo al pecado del pueblo. Entonces el culto del judío se basaba en las ofrendas, en los sacrificios que se presentaban delante del Señor. Estaba la ofrenda de harina, de flor de harina, estaba la ofrenda de aceite, estaba la ofrenda, etcétera, etcétera. O sea, al no haber cómo ofrendar, el culto necesariamente se detiene, porque la base del culto, vuelvo y repito, del Antiguo Testamento era la ofrenda. Ahora, cuando usted mira lo que está pasando hoy en día, es evidente que estamos en una situación parecida porque por causa de lo que estamos viviendo no podemos reunirnos en el culto. Nuestra base de culto es Cristo. Aquí no opera el sacrificio como en el Antiguo Testamento, pero por razones diferentes aconteció lo mismo, y es que se cerraron las puertas de las iglesias y no podemos reunirnos y presentar nuestra ofrenda de adoración, de alabanza delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Eso ha acontecido tal cual aquí mismo en la Escritura. Luego dice la Escritura, versículo 11, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies, la vid está seca, y se pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Aquí usted está encontrando lo que yo le hablaba hace un momento, de se detiene la productividad. Hoy en día encontramos que, salvo algunos sectores que son los principales para lo que estamos viviendo, como la de la alimentación, como la de la atención de salud, y eso incluye droguerías, etcétera, eso sigue funcionando, pero todo el resto se detuvo. Todos los que hacíamos algo diferente nos tuvimos que detener desde el punto de vista de la productividad. Y eso, como ya lo dije al principio, y el versículo 11 aquí lo dice confundíos labradores, es decir, que hay una confusión hacia el futuro, una confusión hacia lo que va a pasar mañana, una confusión de lo que es
nuestro futuro más cercano. Hay confusión en la gente de qué va a pasar. Unos dicen ya hay un medicamento, otros dicen no, otros dicen ya está la vacuna, otros dicen no. Entonces, al fin y al cabo no se sabe. En días pasados estaba viendo que decía que no, que el antibacterial, que el alcohol, o luego aparece otro en otro noticiero diciendo eso no sirve, toca es jabón, porque el alcohol no sé qué cosa. Y bueno, entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra, y al fin la gente está indiscutiblemente en un estado de confusión, tal y como Joel nos lo está mostrando. Entonces, yo lo que quiero mostrarle a usted es esta similitud que hay entre el acontecimiento de Joel, capítulo 1, y lo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestra actualidad. Y le muestro esto porque si el Señor le mostró a Joel la forma como esto iba a ser cambiado, para que viniera una enorme bendición, que es la que leímos desde el versículo número 18, entonces yo creo que vale la pena que nosotros, como seres humanos, como individuos de una sociedad, como parte de una iglesia, comencemos a ser factores de cambio. ¿Y cómo es que nosotros vamos a ser factores de cambio, pastor? Bueno, la Escritura comienza a decirnos algunas cosas que hay que hacer para que nosotros podamos entender que somos esos factores de cambio. Número 1, la Escritura está hablando de la oración. Está hablando de buscar la presencia de Dios. La Escritura está hablando del arrepentimiento. Entonces dice: proclama ayuno, convoca asamblea, congregad los ancianos, a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? Que el Señor está hablando de abstenernos de cosas que desagradan al Señor y buscarlo más a través de la intimidad de la oración. Yo le digo una cosa muy sinceramente, y es que a mí me preocupa que nosotros nos acostumbremos a lo que estemos viviendo y se nos olvide que detrás de esto hay una gran gloria que puede venir o una gran tragedia que puede acontecer. Una gran gloria, porque ya lo dije, la Escritura nos lo está revelando en el versículo número 18, pero cuando usted mira, dice el versículo 15: ay del día, porque cercano esté el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros hijos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios, y comienza a decir una cantidad de cosas. Pero cuando usted está viendo lo que está diciendo aquí el profeta en el versículo número 15, lo que está diciendo el profeta no es que ese sea el día del Señor. Ojo, no es que esté diciendo que ese es el día del Señor, porque no está diciendo ay de el día del Señor. Dice ay del día del Señor, porque cercano está el día de Jehová. Y cuando usted encuentre un ay en la Biblia, usted tiene que relacionar el ay con juicio. Es decir, aquí esto de la langosta no era un día de juicio que Dios había lanzado sobre la tierra. Era un día, o mejor, un acontecimiento que Dios había permitido con la intención de que el pueblo se reorientara de cosas que estaban haciendo mal, y que si llegaba el día de Jehová vendría con una enorme destrucción. Yo encuentro mucha confusión en este tema, porque hay personas que dicen, o personas que están pensando y están diciendo no, es que esto es ya señales del Apocalipsis. Unos hasta por allá montaron un video y dijeron que había sonado una trompeta, y que entonces que eso era ya el sonido de la trompeta y que no sé qué. Y yo pues ante las inquietudes le respondí a alguien y le decía no. Lo primero, nosotros creemos que somos pretribulacionistas, es decir, antes que todas estas cosas acontezcan, nosotros nos vamos a ir en el arrebatamiento con el Señor. Pero si no fuese así, tampoco puede ser la trompeta que anuncia los juicios, porque de hecho, si eso fuera, si hubiera el primer sonido de la trompeta, era el exterminio de la tercera parte de la hierba sobre la tierra.
Entonces, si por eso fuera, estaríamos ahorita con un descenso de azufre, de granizo y fuego, como lo dice la misma palabra, que incendiaría la tercera parte de las selvas de la tierra. Yo veo que eso no ha acontecido, por lo tanto descartado total que sea el sonido de las trompetas. Entonces la gente dice, no, es que esto puede ser un juicio sobre las naciones. Yo lo que entiendo aquí es que si está bien que Dios ha permitido estas circunstancias sobre el mundo, esto que Dios ha permitido sobre el mundo es una señal de que Dios quiere el arrepentimiento de su creación, para que cuando verdaderamente llegue el tiempo de los juicios sobre la tierra, nosotros no vivamos algo tan terrible. Porque lo que sí está claro es que esto indudablemente que nosotros encontramos en el capítulo número 1, versículo 15 de Joel, nos está diciendo claramente que para ellos no era el día de Jehová, era un anuncio de lo que iba a venir más adelante si el pueblo no procedía al arrepentimiento. Nosotros lo que estamos viviendo hoy es claro, y es que Dios está buscando la reorientación del pueblo, está buscando la reorientación de los individuos que están sobre la tierra, para que sobre esa reorientación la gente pueda encontrar la misericordia de Dios que está a la puerta para todo aquel que la quiera recibir. Entonces, dejando esto claro, nosotros debemos proceder a comprender que todo lo que está pasando hoy día tiene un solo objetivo, y es el arrepentimiento del pueblo. El arrepentimiento de los que conocemos al Señor y de los que no conocen al Señor, de todas aquellas cosas que desagradan al Señor, y una búsqueda íntima de la presencia de nuestro Dios. Por eso habla de ayuno, por eso habla de clamor, por eso habla de la casa de Jehová. Para nosotros hoy día nuestros hogares se volvieron nuestra casa de Jehová, el lugar donde usted se reúne, dice, donde hay 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos, donde usted se reúne a escuchar estos cultos, donde usted se reúne a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Allí está usted en la casa del Señor en estos momentos, y ahí es donde usted tiene que acentuar su clamor delante de la presencia del Señor, entrar en una intimidad como nunca antes para con nuestro Dios, buscarlo. Ahora que tiene tiempo libre, sí, está bien, vamos a participar de juegos, vamos a ver películas, nos vamos a sentar con esas plataformas de streaming que hoy en día se venden por todos lados, pero no se olvide algo clave, y es que de la forma como usted busque a Dios en este tiempo, determinará lo que vendrá para usted en el futuro. Este no es un tiempo, y lo hablamos claramente desde hace rato, de descanso, por lo menos para los que tenemos entendimiento espiritual. Este es un tiempo de una búsqueda intensa de la presencia del Señor, para que como cuando vengan las bendiciones nos alcancen, pero también para guardarnos de las crisis que pueden venir sobre el mundo por causa del pecado del mismo mundo. Una de las cosas que encuentra usted ahí es que la palabra del Señor nos habla de arrepentimiento, como ya lo mencioné, versículo 12. Por eso ahora, dice Jehová, capítulo 1, versículo 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Qué maravillosa palabra. ¿Sabe qué está diciendo ahí? El Señor no quiere castigo, el Señor quiere misericordia, y para alcanzar eso, para alcanzar la restauración que necesita este mundo, definitivamente tenemos que convertirnos al Señor. Yo creo que es claro para nosotros que una cosa es arrepentimiento y otra cosa remordimiento. Creo que eso es claro. El remordimiento me dice que yo me siento mal por algo que hice, y lo más probable es que se me pase el remordimiento y vuelva a hacer lo mismo. El arrepentimiento me dice que yo
me siento mal por algo que hice y no lo vuelvo a hacer. Por eso Proverbios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ese es el que se arrepiente, el que se apartó. Por eso aquí la Escritura dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. O sea, no es una conversión de imagen, que la gente me vea y diga, ay, no, mire, va a la iglesia, es cristiano. No, es una conversión real, es un cambio real del individuo para que en su conversión pueda accesar a las bendiciones que después de esto van a venir delante de la presencia del Señor. Luego usted ve más adelante en el versículo 18 que después de que el pueblo ha vivido todas estas cosas, después de que el pueblo entiende que lo que está viviendo es un proceso de reorientación para ser liberado del ay que puede venir sobre el mundo, que Dios quiere que su pueblo le busque, ore, tenga una intimidad con Él, que Dios quiere el arrepentimiento verdadero de su pueblo, el versículo número 18 claramente comienza a hablarnos de lo que va a suceder después de esto. Dice el versículo 18, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Oh, qué extraordinario. Nuestro Dios, dice su palabra, está pronto a perdonar. Porque ¿quién de nosotros no falla? ¿Quién de nosotros no se equivoca? De palabra, de obra, de pensamiento, somos pecadores, está claro. La Escritura lo dice, que todos somos pecadores. Pero también la Escritura dice que a través de Cristo alcanzamos el perdón y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es extraordinario que nosotros podamos entender que el versículo 18 a mí me está diciendo que cuando hay un pueblo, que cuando hay un individuo que busca a Dios, Él es solícito, es decir, Él está pendiente. Oh, qué maravilloso si usted pudiera entender esto. Yo lo que quiero que pueda comprender es que lo que la Escritura me está diciendo es que en estos momentos en los que la humanidad sufre por causa de lo que estamos viviendo, tenemos un Jehová solícito, es decir, un Jehová que está pendiente. Usted tiene la disposición de irse a orar, y cuando usted se va a orar, yo quiero decirle que Dios llegó primero a su lugar de oración, porque Él está solícito a escuchar la oración de su pueblo. Él está solícito a escuchar la oración de la iglesia. Él está solícito a escuchar la oración de todos aquellos que pidan perdón, que pidan misericordia y que también quieran pedir la bendición de su Dios Todopoderoso. Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante que nosotros nos podamos enfocar en el poder extraordinario que hay de tener intimidad con nuestro Dios. Por ahí alguien famoso escribió en un desafortunado comentario, la oración no me sirve para nada. Eso lo comentó un actor famoso que en días pasados estuvo en un reality de cocina. Y cuando comenta eso, yo me sentí triste por aquel pobre personaje, por aquella pobre alma confundida que piensa que la oración no produce un resultado. Y cuando yo veo eso, yo veo un enorme desconocimiento de la Biblia y del poder de nuestro Dios. Porque cuando el versículo 18 está diciendo esto, el versículo 18 está diciéndome que el Señor está dispuesto a pasar por alto nuestros errores, siempre y cuando nosotros vengamos a Él con un corazón sincero y una actitud de arrepentimiento delante de su presencia. En ese momento, yo te acepto como mi suficiente y único Salvador, perdóname. En ese momento, dice la Escritura, perdonará a su pueblo. ¿Y cómo responde Dios cuando hay perdón para el pueblo? Versículo 19, responderá Jehová, mírelo, y dirá a su pueblo, he aquí, oh aleluya, yo os envío mosto, pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Qué bendición tan extraordinaria. ¿Sabe qué es lo que está diciendo esa porción de la Escritura? Que cuando tú oras, cuando tú tienes intimidad, hay respuesta de parte de Dios. Yo no sé si usted ha pensado que usted ha estado orando y usted ha estado diciendo, Señor, pero ¿por qué no me escuchas? ¿Pero por qué no pasas?
pasa, pero ¿por qué no sucede? Porque es que hay una diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros. Usted quiere que sea ya, pero es que en el tiempo de Dios, Dios tiene una afectación universal, no individual. Usted piensa en usted, pero Dios piensa que al bendecirlo a usted, otros tienen que ser afectados por esa bendición, de manera que las cosas no suceden en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Pero la buena noticia es que sí van a suceder. Si hay alguien al lado suyo, dígale: te tengo una buena noticia, sí va a suceder, porque Él está solícito a escuchar la oración de su pueblo. Él está pendiente de que alguien llegue al lugar de oración y hacerse ahí y escuchar su oración. El Señor quisiera responder de una vez. Es que la Escritura lo dice, y se duele del castigo. Él quisiera responder de una vez, pero dentro de su propósito hay cosas que todavía tienen que suceder para que llegue este glorioso momento que está esperando desatarse sobre la humanidad entera. Aquí la Escritura me promete que hay respuesta de parte de Dios, y no cualquier respuesta, sino una respuesta que va a suplir mis necesidades físicas, familiares, espirituales, para la gloria de su nombre. Por eso dice la palabra: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el pan de vida ya nos fue enviado, llamado Jesucristo. Ese pan de vida llamado Jesucristo nos alimenta. La característica de las cosas de Dios es que las cosas de Dios, mis queridos hermanos, tienen una afectación eterna. Si usted toma un pan normal, usted al desayuno come el pan con chocolatico, con cafecito, yo no sé con qué. Usted come su panecito, en algún momento ese pan se acaba. Pero dentro del contexto de lo espiritual, por cuanto la palabra se mueve bajo la base de la eternidad, el pan que Cristo nos ofrece es un pan de eternidad. Y no solo estoy hablando de la salvación, sino que estoy hablando que cuando el Señor está aquí diciéndonos: os envío pan, la Escritura me está diciendo que las promesas que Dios te dio son promesas que siguen vigentes. Cristo es el pan de vida, y cada vez que alguien lo recibe como su único y suficiente Salvador, comienza a comer de ese pan, y ese pan no se acaba. Ahora usted dirá: ¿cuál es ese pan, pastor? La Escritura dice que Él es el verbo, y el verbo era, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. De manera que cuando encontramos el verbo, encontramos la palabra. ¿Qué es el pan, pastor? El pan es la palabra. Usted quiere alimentarse en este tiempo, coma de la palabra, de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios se van a llevar tus miedos, las promesas de Dios se van a llevar tus temores, las promesas de Dios se llevan la incertidumbre, la duda del futuro, y te dan la confianza de que el Dios que te prometió algo es el Dios que te lo va a cumplir para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Por eso Él dice: les envío pan, aleluya. Y cuando usted ve eso, no solamente encuentra el pan que está a disposición, sino encuentra el pan que usted puede comer, porque se hace real. Oh, ¿de qué me está hablando, pastor? Es que yo tengo una palabra, tengo el pan aquí, pero yo quiero comerme esa palabra. Yo quiero que esa palabra se haga realidad en mi vida. De manera que cuando usted encuentra que dice: aquí yo os envío pan, está encontrando una realidad sencilla pero poderosa, que lo que Dios te prometió se va a cumplir en tu vida. Aleluya. Yo no sé quién está conmigo esta noche. Lo que Dios te prometió se va a cumplir en tu vida. Toque a 2 o 3 y dígale: en el tiempo que se aproxima, dígale: en el tiempo que se aproxima, te vas a comer el pan. Lo que Dios te prometió se va a hacer realidad en tu vida, se va a hacer realidad en tus finanzas. Lo que está atacando esta plaga, lo que está atacando esta langosta, sea tu economía, sea tu familia, sea tu salud, sea lo que sea, te tengo una palabra de parte de Dios. Dios va a transformar todo eso
poderoso por pan, porque Él dice: yo os envío pan. Todos los que están orando, todos los que están clamando, todos los que se están volviendo a Dios y lo están buscando, lo único que usted puede esperar cuando esto termine es que el pan, las promesas de la palabra se hagan realidad en su vida para la gloria de nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Yo creo que alguien tiene que alegrarse esta noche con esta palabra. Alguien tiene que levantarse del desánimo. Alguien tiene que creerle a Dios esta noche, porque Él envió al pan de vida, a Jesucristo. Dice que Él es el verdadero pan del cielo. Dice, los de antes pensaban que el maná era el pan del cielo, pero Cristo dijo: yo soy el verdadero pan del cielo, porque el maná se acabó, pero Cristo es para siempre. Sus promesas son para siempre y Él siempre cumple sus promesas. Aleluya. De manera que la Escritura dice: he aquí yo os envío pan. Lo que Dios te prometió, te lo vas a comer. Él te lo va a cumplir para la gloria de su nombre. Luego dice mosto. Esto del mosto es una cosa poderosa, porque cuando nosotros encontramos el mosto, por lo general nosotros del mosto encontramos pues que es el vino de la uva que se oprimía en una prensa. En nuestra actualidad, pues, que es en la actualidad, en los tiempos bíblicos, la uva que ponían en los lagares, que era como una especie de cajón rectangular, y las mujeres se paraban en los lagares y comenzaban a danzar y a bailar, alabando a Dios por la cosecha. Y a medida que ellas se exprimían, espichaban, pisaban la uva, pues ese lagar tenía un lugar donde permitía la salida de todo ese líquido, de ese mosto inicialmente, para que pudiera comenzarse con todos los procesos que venían después de eso. De manera que cuando la Escritura está hablando de mosto, yo no puedo pensar en el mosto solamente como lo basiquito de la uva, es decir, como esa uva que se espicha salió mosto, la licuó así en seco, salió mosto. Usted no puede pensar con ese simplismo a esta promesa de Dios. Usted tiene que entender que cuando la Escritura dice: he aquí yo os envío pan mosto, el mosto tiene un simbolismo extraordinario, y es que cuando usted ve el mosto aquí, usted está encontrándose con la alta productividad. Yo se lo he enseñado a la iglesia en otras ocasiones, y cuando yo encuentro mosto en la Biblia, estoy encontrándome con alta productividad. Es decir, se oprime, se aprieta, se espicha, y de ahí sale, aleluya. Y la alta productividad usted la encuentra porque por 100 kilos de uva que usted aprieta, esos son los cálculos que los que saben de vinicultura dicen, y eso lo saqué de un vinicultor. Por 100 kilos de uva se obtienen aproximadamente 70 litros de mosto, que es una cosa extraordinaria en función de la productividad. Es decir, por el 100% de esfuerzo, usted obtiene el 70% de resultados. Ay, Dios mío, ayúdame. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que estoy predicando esta noche. Es que lo que yo entiendo a través de esto es que por lo general la mayoría de personas hacen mucho trabajo, pero en realidad no ganan, no producen de acuerdo al trabajo que ellos están haciendo. ¿Cuál es tu nivel de productividad? Yo no lo sé. Alguno puede decir: no, pastor, yo me estoy ganando el 10% de lo que yo me merezco, porque yo hago para aquí, yo hago para allá y me pagan apenas esto. O usted dice: no, es que yo tengo tanto estudio, tanto conocimiento y no me están pagando como yo me... Entonces su nivel de productividad y de ingreso es disminuido. Aquí tenemos una promesa de parte de Dios. Hay gente que está angustiada: oh, que me suspendieron el contrato, no, que me cancelaron el contrato, no, que no voy a saber qué hacer, y qué va a pasar mañana. Yo le tengo aquí la respuesta. Usted métase con Dios en este tiempo, reoriéntese si tiene que hacerlo, aleluya. Métase en intimidad con su Dios todopoderoso, porque Él está solícito, y cuando usted hace eso, ¿sabe cómo responde Dios? Dice la Escritura: enviándole a usted mosto, es decir,
su productividad no será el resultado más de un esfuerzo humano, sino de una respuesta divina. Alguien dígame algo, por favor. Alguien escríbame algo. Allá está Jonathan David con el celular para yo saber que usted está conectado con esto, porque es que el tema de esto es que aquí no dice, como en otros textos, que usted va a producir el mosto y que el mosto produce esto y lo otro. Aquí está hablando de una producción de mosto divina, porque dice: yo os envío, hablando Dios, yo os envío pan y mosto. Es decir, tu productividad no dependerá solamente de tu talento, sino de la manifestación sobrenatural de Dios sobre tu vida. Trabajarás y recibirás recompensa, producirás y tu productividad será enorme, porque lo sobrenatural de Dios se manifestará sobre ti para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Por eso aproveche para descansar. Ayer oraba mi hijo con nosotros en nuestros devocionales, y en el devocional Jonathan David decía: Señor, te damos gracias porque entendemos que este es un tiempo de descanso para todo lo que va a venir después de esto. Todas las bendiciones que van a venir. Oh, yo vi ahí revelación en esa oración. Yo entendí, y entiéndalo usted. Usted que está afanando: Dios mío, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué trabajo voy a conseguir? Aproveche y descanse en el Señor. Descanse en su pan, en sus palabras. Quédese tranquilito, cómase su pan tranquilito. ¿O por qué cree usted que el Señor manda a la gente a que se sienten en la hierba cuando hay la multiplicación de los panes y de los peces? Porque el Señor los quiere descansando, aleluya, para el milagro que se aproxima. ¿Qué le estoy diciendo a alguien? Usted descanse en Dios. Usted descanse todos estos días de aislamiento, porque cuando esto termine, lo sobrenatural de Dios se va a activar en tu empresa. Lo sobrenatural de Dios se va a activar en tus negocios. Lo sobrenatural de Dios se va a activar en tu profesión. Estoy hablándole a alguien esta noche, y cuando eso sobrenatural se active, oh aleluya, tu productividad será enorme, porque vendrá como respuesta de Dios para tu vida. Aleluya. Pero algo interesante adicional a esto que me encontré es que el mosto tiene características. Solo voy a tocar esto, hay otras, pero solo toco esta porque se nos fue el tiempo. El mosto tiene características antioxidantes, es decir, él tiene algo que se llaman flavonoides, y los flavonoides lo que contribuyen es a retrasar el proceso de envejecimiento. Aleluya. Yo creo que después de esta predicación la gente va a estar comiendo bastante jugo de uva. Retiene o detiene el envejecimiento, porque protegen las células del envejecimiento, estos flavonoides. Cuando usted encuentra eso en la escritura, aquí en las propiedades del mosto, usted en la escritura encuentra cosas muy interesantes, como por ejemplo, no dice la palabra del Señor que Él, aleluya, nos rejuvenece como el águila. ¿No dice la palabra en el Salmo 103, versículo número 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila? Oh, gloria a Dios. Usted lo sabe, creo que esto es el kinder de las predicaciones, si me permite decirlo de esa manera. ¿Cómo se rejuvenece el águila? El águila se va por allá a una montaña bien alta, y allá se quita el pico, se quita las garras, se quita las plumas y se rejuvenece. Le salen garras nuevas, le sale pico nuevo, le sale plumas nuevas, y luego ya quedó el águila lista para llegar repotenciada a cazar y hacer todo lo que las águilas hagan. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo esto a usted? Yo creo que esto me está diciendo a mí que en este tiempo, aleluya, el Señor nos está enviando el poder del rejuvenecimiento. Uy, pastor, cuando salga de aquí me voy a ver más joven. Bueno, probablemente sí, pero lo que yo le quiero decir más que eso es que cuando usted salga de este proceso, cuando salgamos de esto, el Señor va a enviar el mosto, y eso nos va a rejuvenecer como el águila. De manera que todo lo que hoy vivimos, este aislamiento, es la soledad del águila, cuya intención es rejuvenecer el pico, rejuvenecer las garras, rejuvenecer las plumas. Por eso usted encuentra
capítulo 103, versículo 5 de los Salmos: el que sacia de bien tu boca. Y yo quiero decirle algo, perdóneme, no se enoje conmigo, lo dice la Escritura, pero yo le aconsejo que desde ya usted comience a rejuvenecer el pico. ¿Qué está hablando, pastor? Rejuvenezca el pico. Deje de estar hablando pasado. Deje de estar hablando derrota. Deje de estar hablando crisis. Deje de estar hablando no se puede, ¿qué voy a hacer? Deje de estar anhelando lo que tenía y perdiendo de vista lo que Dios ha prometido que va a traer. Rejuvenezca su forma de hablar, de hablarle a su familia, a su cónyuge, a sus hijos, a los que están en su entorno. Rejuvenézcalo, mi querido hermano y amigo. Confiesa la palabra todos los días de tu vida. Si viene el temor, declara una palabra sobre el temor. Si viene la duda, declara una palabra sobre la duda. Transforma tu forma de hablar. Cambia el pico para que cambiando el pico puedas volver renovado a lo que viene sobre la tierra cuando todo esto termine. El águila se rejuvenece sus garras. Ay, Dios mío. Y cuando yo estoy viendo esto, yo me estaba imaginando al águila con las garras rejuvenecidas, unas águilas ya desgastadas, unas garras quebradas, unas garras sin punta de todo el uso que el águila podía darle, pero cuando se rejuvenece vuelven las garras de nuevo. Y esto me habla a mí del potencial que hay en cada uno de nosotros de creer en nuestras promesas e ir a arrebatarlas. Al águila no se le pone el conejito o la presa, sea cual esta que sea. Ya alguien se puso ternurita, ay, no, un conejito no, bueno. Entonces cualquier animal que el águila case, y entonces no se le pone y dice: aquí estoy, aguilita, comeme. No, eso no hace. El animal corre, la presa corre, y el águila la ve porque tiene una visión extraordinaria, y el águila la ve, aleluya. Y cuando el águila la ve, se lanza, y cuando se lanza son sus garras las que la atrapa. ¿Sabe qué me está hablando eso? Eso me está diciendo a mí que usted de aquí tiene que salir potenciado y rejuvenecido para agarrar las promesas de Dios, que serán esquivas, que de pronto habrá dificultad, sí, pero yo voy en picada, creyendo que Dios me dio una palabra que iba a ser rejuvenecido para lograr todo lo que Dios ha prometido que yo voy a lograr desde mi ambiente espiritual. Porque acuérdese que todo lo que se logra en lo terrenal se gana primero en lo espiritual. Las garras, y por último, las plumas rejuvenecen al águila. El mosto detiene el avance del envejecimiento, retrasa. Cuando usted mira el águila rejuveneciendo sus plumas, está diciendo que recobra de nuevo la aerodinámica para tener habilidad en el vuelo, a pesar de las tempestades, a pesar de las adversidades, en la caída en picada, cuando va a cazar para poder frenar y no irse contra el suelo. No, tener las habilidades que le dan las plumas dentro de su aerodinámica para poder cazar, y etcétera, etcétera. ¿Qué me dice esto, pastor? Aleluya. Que Dios quiere que nosotros en este sentido elevemos nuestro vuelo, que tengamos un nuevo vuelo de fe, que nosotros extendamos nuestras alas y comencemos a volar más que nunca. Porque usted me va a decir si estoy equivocado. Muchos han renunciado a sus sueños. Muchos, por todas las cosas que pasaron en años pasados, incluso dejaron de creer, dejaron de intentar y se acostumbraron simplemente a medio lo que pueden lograr. Pero Dios prometió en su respuesta mosto, y en ese mosto que yo voy a ser rejuvenecido y voy a salir con todo el ánimo y con toda la fuerza, como dicen por ahí, a comerme al mundo. Voy a salir a lograr mis sueños. Alguien dígame algo. Voy a salir a perseguir mi presa, mi propósito, mi visión, y nada me va a detener,
porque Dios está conmigo como poderoso gigante, aleluya. Por eso cuando usted salga de aquí, no salga con temor y ahora qué va a pasar, qué voy a hacer. No, cuando todo esto termine, usted salga rejuvenecido y extienda las alas y comience a volar, porque lo que usted es no volverá a ser igual, sino que un designio de grandeza y de altura te va a acompañar de ahora en adelante. Y por último, y no menos importante, dice, y aceite. Y usted sabe que el aceite, ya se lo he enseñado en otras ocasiones, cuando nosotros estamos hablando de aceite, nosotros estamos hablando de ungimiento espiritual. Estamos hablando de ungimiento espiritual. Y este ungimiento espiritual declara sobre nosotros posicionamiento. Alguien contaba en días pasados el testimonio y decía, pastor, mire, sin poder entrar todavía, todo esto sucedió, pero vea que Dios me abrió las puertas, me aparejó trabajo, me aparejó sueldo sin trabajar, me llamaron una contratación sobrenatural. Ay, Dios mío, eso solo lo hace Dios. ¿Sabe qué es esto? Esto es posicionamiento. El aceite se utilizaba para ungir reyes, sacerdotes y profetas. De manera que cuando el Señor dice que enviará sobre nosotros, que va a enviarnos aceite, está hablando de que te prepares, porque cuando todo esto termine te van a promocionar. Cuando todo esto termine, dígale que está a su lado. Si es algún familiar suyo, dígale, hey, que Dios te manda a decir que te van a promocionar, aleluya. Cuando tú te metes con Dios, Él envía aceite, Él está solícito. ¿Quién en este tiempo se está metiendo conmigo? ¿Están perdiendo el tiempo mucha televisión, mucho juego, mucho celular? ¿O te estás metiendo conmigo? Porque si te metes conmigo, yo estoy solícito para escucharte, y cuando todo esto termine, voy a desatar ungimiento sobre ti. Oh, aleluya. Dios va a desatar ungimiento de reyes. Dios va a desatar ungimiento de sacerdotes. Dios va a desatar ungimiento de profeta. Alguien será impactado con la unción de rey. ¿Y de qué está hablando usted? Alguien lo van a nombrar, alguien lo van a ascender, a alguien lo van a poner a gerenciar, alguien va a comenzar una nueva empresa. Yo no sé qué es lo que va a hacer Dios, pero sé que Dios lo va a hacer, aleluya. Y lo que viene es tu promoción, porque Dios me dijo que este año iba a ser año de promoción y de incremento, aleluya. De manera que prepárese, porque aquí Dios me lo confirma con esta palabra. Viene sobre ti ungimiento, viene promoción, pero también viene incremento. Y cuando hablo de incremento, estoy hablando de algo extraordinario. Estoy hablando ministros del altar, profetas. Hay un incremento de unción que se va a desatar sobre la tierra. Y usted encuentra en el versículo 28 de ese capítulo 2 la razón de todo esto. El título dice, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oh, yo no sé si hay alguien escuchando esto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Escucha esto, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Sí, vienen cosas difíciles para la humanidad, pero ¿sabe qué? Todavía no. Lo que viene ahorita es un tiempo de... Mire, viene una década. Dios nos habló de década desde el año pasado. Viene una década de derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes la ha visto el mundo. Viene un tiempo, y usted verá esto literalmente hecho realidad. Los niños, llenos del Espíritu Santo. Los ancianos llenos de sueños. Los jóvenes visiones espirituales, aleluya. La gloria de Dios se va a manifestar sobre el mundo como usted no se lo ha imaginado. Por eso, mis amados hermanos, entendamos el tiempo que vivimos. No es el tiempo del temor.
De hecho, el versículo 21 dice, tierra, no temas. Oiga, es que están en medio de la langosta. No hay alimento, no hay culto, no hay nada de eso. Hay conflictos en el hogar, aquí en el libro de Joel. Y el versículo 21 dice, tierra, no temas. Y va más allá, alégrate. ¿Cuántos se han alegrado? ¿O usted de los que está con todo el tiempo con temor, duda? ¿Cuántos se han alegrado? Y gózate, dice. Y gózate, oh, aleluya. Gózate. ¿Por qué me voy a gozar? Pastor me dijo, porque Jehová hará grandes cosas. Y hemos aprendido que nosotros como cristianos no nos gozamos por lo que vivimos hoy, sino por lo que vamos a vivir mañana, por lo que Dios va a hacer con nosotros mañana, por las grandes cosas que Dios hará mañana con nuestra vida.